Esta ley no va a durar mucho, porque ha sido incubada por un pequeño sector ultracatólico y ultrarreaccionario. Roco y compañía están acabados. Va a durar el poco tiempo que les queda a ustedes en el poder, y tampoco les va a gustar, señor Gallardón, a los que se la pedían, porque esos son insaciables. No se haga pasar ahora, señor Gallardón, por defensor de las mujeres, porque no cuela. Seguiremos abortando, como hemos abortado siempre, ricas, pobres, religiosas, ateas, jóvenes, maduras, solteras y casadas. Las mujeres que han decidido abortar han desafiado cualquier riesgo. Su ley es para que puedan abortar las ricas. Pagando no van a tener ningún problema para que cualquier médico le firme lo que necesiten. Y también podrán viajar a otros países. Las mujeres más pobres, que gracias a sus políticas de recorte, a su reforma laboral y a su incapacidad por crear empleo, son la mayoría. Ni siquiera sabrán dónde acudir, porque esta ley pretende incluso prohibir la información. Yo les llamaría a ustedes creyentes pecadores. Con esta vergüenza de ley van a ir todos al infierno. Les recuerdo que robar es un pecado, porque nos están robando a las mujeres derechos y libertades. Otro pecado gravísimo es el no matar, y ustedes con esta ley van a ser responsables de la muerte de muchas mujeres, cuando por falta de medios tengan que acudir a abortar a la clandestinidad. Gallardón, Roco y compañía, vais a tener que rezar mucho, no os perdonaremos nunca. Las mujeres no somos vuestras enemigas, pero sí nos vais a tener enfrente peleando por nuestros derechos y libertades, y vamos a derogar esta vergüenza de ley que nos hace retroceder a mediados del siglo pasado. Señor Gallardón, llamarle en estos momentos a usted facha no es un insulto, es una definición. Dedíquese como ministro de Justicia a desatascar los juzgados, que buena falta les hace, a no indultar a corruptos, y de paso explíquele a los fiscales que no son abogados defensores, y déjenos en paz a las mujeres, porque decidir nos hace libres, y si nosotras parimos, nosotras decidimos.